tenemos la información relativa a la inflación. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Déjeme decirle a usted, y en un momento más Víctor Ortiz Niño hablará de este asunto específico. El INEGI informa que durante la primera quincena de junio se presentó una inflación de 0.34% respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado, la inflación en términos anuales se ubicó en 6.02%. En este mismo periodo del 2020, las cifras correspondientes fueron de 0.32% quincenal y 3.17% anual. El índice de precios subyacente registró un aumento de 0.35% quincenal y de 4.58% anual. Por su parte, el índice de precios no subyacente avanzó 0.31 y 10.61% anual. 10.61% anual. Al interior del índice de precios subyacente, a la tasa quincenal, los precios de las mercancías crecieron 0.42% y de los servicios 0.28%. Aprovecho para saludar a Víctor Ortiz Niño. ¿Cómo estás? Nos ibas a hablar de inflación. Así es, muy buenos días, auditorio. Días de verano. Días de verano. Bueno, a ver, ¿cómo lo viste? ¿Cómo ves la inflación? Mira, estos resultados que estás comentando van a influir sobre la decisión de Banco de México que se va a conocer hoy a la 1 p.m. de política monetaria. ¿Cómo lo vimos? No van a aumentar. Pero sí te van a poner énfasis sobre presiones inflacionarias en México y en el mundo. Por supuesto. Tampoco van a poder disminuir, ¿verdad? No, disminuir ya definitivamente no se puede hacer, por muchas circunstancias. Ahora, claro, si vemos ahorita específicamente la evolución de la inflación, como tú comentaste, es el 6.02% anual. Y todo lo demás lo estamos refiriendo a este tipo, a este monto anual. Si lo detallamos, la inflación de energéticos autorizados por el gobierno está en el 18.5%. 18.5%, energéticos. Energéticos autorizados por el gobierno. Si vemos aquí los precios de las gasolinas en la Ciudad de México, están en 21.5 pesos por litro la gasolina magna, es la verde. La premium, que es la roja, está en 23.50. Y si hablamos de gas, estamos alrededor de 13 pesos por litro. Y estas ya tenemos como consecuencia lo que mencionamos de crecimientos de energéticos. Y nuestros bolsillos lo están resintiendo. Por otra parte, subió las mercancías pecuarias el 11.48% anual. Producto agropecuario 7.27%. Es decir, cada vez que vamos al súper, o nos llevan, o van nuestras esposas, o quien corresponda, siempre regresan diciendo, todo está subiendo. ¿Dónde está la inflación que tú mencionas? Ahora, alimentos, 5.8%. Es decir, todos estamos resintiendo crecimiento de precios por diferentes factores. Primero, importamos alimentos y esto entonces nos afecta porque también los alimentos están aumentando a nivel internacional. Importamos energéticos y ya hemos hablado del precio del petróleo que está aumentando a nivel internacional. Y tenemos, para colmo, la peor de las sequías en México, entonces también nos va a afectar en los precios. Y además, políticas agropecuarias no muy buenas que también han producido desabasto. Toda esta conjugación se refleja en la inflación. ¿Y esto es bueno o es malo? Vamos a hacer un comparativo. Si vemos en el caso de México, en mayo habíamos tenido el 5.89%, en abril el 6.03%. Con este resultado de la primera quincena, es factible que en junio lleguemos al 6.10%, 6.15%, es decir, todavía por arriba. ¿Cómo pintamos a nivel internacional? En Estados Unidos tienen el 5%, China 1.3%, y todos estos son niveles muy elevados para sus economías. En la eurozona, 2%. Japón, que siempre tiene una deflación, es decir, un decrecimiento de precios, aumentó el 0.1%. Desde luego tenemos una revaluación de peso que ya lo has comentado, se ha comentado aquí en el programa. Todos estos factores los va a tomar Banco de México en cuenta para tomar su política monetaria. Como comentábamos, ya se dijo, la tasa de referencia difícil que baje, probablemente, y es lo más probable que se mantenga en el 4%, pero sí van a estar mencionando presiones inflacionarias a nivel nacional e internacional en base a todo lo que estamos comentando.
Es decir, vamos a estar viviendo, ya lo habíamos dicho, presiones inflacionarias fuertes en lo que resta del año y sobre todo, hay un punto importante a considerar. Banco de México busca controlar el aumento de precios, pero no controla los precios en sí. Eso corresponde a otro tipo de políticas que son manejadas por el gobierno, que son manejadas por la sociedad. Es decir, Banco de México tiene que sacar la casta para controlar este crecimiento de inflación. ¿Cómo lo va a hacer? Disminuyendo liquidez y más adelante aumentando la tasa de interés de referencia. Y esto es lo que podemos estar comentando en esta situación, Eduardo y auditorio. ¿Tú sientes que la inflación va a continuar expresándose hacia la alza? Sí, en el corto plazo sí. Probablemente ya si al fin de año tienda a disminuir. Pero, ¿cuál es la tasa, la inflación que está buscando Banco de México? El rango del 3 al 4%. Lo más cercano al 4, ¿no? Así es. Pero, ¿cómo crees que podría cerrar la inflación este año? 5%, niveles de 5%, con desviaciones. No es nada crítico. Pero si bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no? Dije crítico, no que no nos peguen el bolsillo, ¿eh? Sí. Pero si vemos otro tipo de inflaciones por otro tipo de políticas, cuando el Banco de México dependía del gobierno, llegamos a tener 160%, por Dios. Entonces, aquellos que propongan que Banco de México regrese bajo la esfera del gobierno, es que no ha vivido esas crisis. No, que no sabe de finanzas. ¿No? Bueno, aparte. Sí, muchas gracias. Bueno, pues Víctor, muchas gracias. Ahí está el dato de la inflación. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Sigue el repunte todavía. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.